Sigue sentado a la mesa de palabras políticas el licenciado Sandro Comba, autor del libro Los arquitectos de la desigualdad de género en la cultura occidental. De esto estamos hablando hoy en Palabras Políticas. Hablábamos, Sandro, vos también tenés un lugar destacado dentro del área de violencia familiar de la provincia de Córdoba, en una situación bastante compleja, que es decidir en qué, o sea, dentro de un equipo, por supuesto, decidir en qué situaciones se puede decir que hay violencia y que no, y también a quién se le puede otorgar el botón antipánico o no. ¿Cómo es tu experiencia en este sentido? Sí, yo hace más de 7 años que estoy justamente trabajando en la Dirección de Violencia Familiar de la provincia de Córdoba, perteneciente ahora al Ministerio de Desarrollo Social. Y justamente estoy en una de las áreas más complejas, digamos, ¿no? Está el área asistencial, el área telefónico legal, y nosotros somos el área de la unidad de contratación, que es la valoración de situaciones de violencia. ¿Cómo funciona esto? Cuando una mujer, generalmente el 85-90%, hace una denuncia, esto va a un juzgado, el juzgado manda un oficio, digamos, a la unidad de contratación, y un psicólogo y un trabajador social se traslada al domicilio de la persona que hizo la denuncia y valora la situación en domicilio, entrevista a la persona que denuncia y a la persona que es denunciada. Cuando necesitamos hablamos con los vecinos, hablamos con el centro de salud. Nosotros de ahí volvemos, hacemos un informe, a veces urgentísimo, digamos, y con ese informe técnico que hacemos nosotros, el juez toma una medida judicial. Si el juez lee la denuncia y es muy grave, puede tomar obviamente la medida. La puede tomar él directamente, sin consultar al equipo. Sin consultar, digamos, y eso es muy frecuente porque hay casos que son muy graves. De acuerdo a la denuncia, digamos, son las medidas excepcionales que duran entre 3 y 6 meses. El planteo así de trabajo se ve muy lindo, pero después en la realidad imagino que no es tan fácil, ¿no? La gente que se ve involucrada en estas situaciones, la gente que está alrededor de la persona que se ve involucrada en estas situaciones, no siempre tiene la libertad o la posibilidad de hablar. ¿Cómo trabajan ustedes con esto? ¿Hay miedo en estas situaciones? Sí, generalmente miedo. Incluso, como te decía, nosotros llegamos a domicilios en el lugar donde suceden los hechos. Y a veces hemos tenido que hacer entrevistas, digamos, en un vecino, entrevista en la esquina, porque está la persona que ejerce violencia ahí. Bueno, en diferentes lugares. Ir al domicilio da un marco muy importante, digamos. Yo nunca me olvido, yo recién había entrado a trabajar hacía 4 o 5 meses, entramos a un domicilio, la mujer nos dijo que no había ningún problema, le entrevistamos al denunciado, también nos dijo, nosotros obviamente no le creíamos después de haber leído la denuncia. Cuando salimos estaba todo el barrio afuera llamándonos para decir la situación real que había pasado, digamos, o que estaba sucediendo. Entonces, hay diferentes formas, nos encontramos con diferentes cosas, digamos, por eso ir al domicilio es muy importante, digamos, antes de que por ahí citar en la institución, porque la persona viene preparada, nosotros caemos de sorpresa. ¿Hay equipo suficiente para atender toda la demanda? Yo creo que este problema es tan complejo que no es suficiente nada, digamos, ni la policía, ni los juzgados. En este momento hay 4 juzgados en Córdoba y ingresan numerosísimas denuncias todos los días, todos los meses, entonces nunca es basta los equipos técnicos, ¿no es cierto? Pero bueno, se está trabajando dentro de todo bastante bien, digamos. Nosotros hacemos una selección porque dentro de esas denuncias ingresan números que, bueno, son peleas de tenencia de vivienda entre hermanos, porque es violencia familiar, no es violencia de género solamente. Entonces nosotros tratamos de interiorizarnos en los casos más graves y bueno, priorizamos eso. Después obviamente tenemos que, por orden judicial y por una cuestión ética, hacemos todos los domicilios que nos piden, ¿no es cierto? ¿Te parece, después de estar trabajando de esta manera, pero además de haber indagado sobre el tema al punto de haber llegado a este libro, ¿te parece que realmente hay conciencia entre la gente que tiene que trabajar en estas áreas? Hablo los que forman estos equipos interdisciplinarios, hablo de la policía, hablo de la gente que está en el ámbito judicial. ¿Hay conciencia de la complejidad que tienen estas situaciones? Porque es muy difícil por ahí, si no has pasado por algo similar o si tenés a alguien cerca, comprender, no son situaciones simples. Hay conciencia sobre esto. A mí me pasó de encontrarme con gente de la policía, de decirme que si el marido había encontrado a la mujer en la cama con otro no se podía considerar femicidio.
como si el adulterio fuera causa para que alguien mate a una persona. Totalmente. ¿Trabajan con esto también? Con Digamos, nosotros la tratamos, perspectiva? sí, totalmente, tratamos de enfrentar esta situación, de intervenir desde la perspectiva de género. Yo, digamos, estuve en un equipo que capacitó a la policía, incluso estuve en Río Cuarto hace 3 años, digamos, capacitando a la policía, y es muy difícil, digamos, es entendible también lo que plantea la policía, no en el sentido que vos decís, digamos, el ejemplo que diste, pero por ejemplo, nos contaban que en varias oportunidades ellos intervinieron en una plaza, digamos, cuando el marido o la pareja le estaba pegando, y bueno, después terminó denunciado él por la misma mujer, digamos. Entonces decía, es muy complejo el tema, claro. y hay que estudiarlo mucho, digamos, y hay que capacitar, incluso capacitar al Poder Judicial. Yo estoy haciendo en este momento un posgrado de género, y bueno, va gente del Poder Judicial y también cuenta que es muy difícil, digamos, con los jueces, los fiscales y los mismos equipos técnicos, porque tenemos otras ideas, digamos. Yo cuando estudié psicología no me enseñaron, es más, me enseñaron psicoanálisis, que digamos tiene posturas, no el actual, pero el psicoanálisis de Freud, que terminó diciendo que el complejo de las mujeres es la envidia del pene, digamos. Entonces, es muy difícil que un psicólogo formado en el psicoanálisis ortodoxo intervenga desde la perspectiva de género. Entonces recién como que se empieza a discutir esto. Pero no, en general no hay mucha conciencia, no hay mucha formación. Recién ahora creo que vamos por buen camino, cursos, posgrados obligatorios. Creo que vamos incluso con jueces, el posgrado que estoy haciendo van jueces, digamos, y es muy interesante. Porque el problema con los jueces digo no todo, digo en general, los jueces en la audiencia. Porque a lo mejor el juez toma una medida judicial, pero en la audiencia le pregunta a la mujer, nosotros hemos tenido casos, que le pregunta, ¿y vos, digamos, qué provocación le hiciste? Entonces, subjetivamente, digo, la mata a la mujer, es difícil, digamos. claro, salir de esos prejuicios, es muy difícil. Es difícil. Hablábamos de algo en relación a esto fuera de cámara y que tiene que ver con lo que seguramente es el eje que está por debajo de todas estas relaciones de violencia y que es la propiedad, o sea, tener al otro como propiedad, apropiarnos del otro. ¿Qué me podés decir al respecto? Bueno, ese es uno de los principales inconvenientes, uno de los principales problemas, la concepción que tiene el varón sobre la mujer de que es una propiedad, que es un material, que es un objeto. Justamente nosotros tenemos uno de los indicadores fuertes de violencia que fueron utilizados, por ejemplo, en el botón antipánico, era una pregunta simple que le hacíamos a las mujeres. En algún momento, tu pareja te manifestó, te dijo que si no es de él, no sos de nadie. Cuando la mujer nos decía que sí, nosotros tenemos que activar todo. El sistema de seguridad, hablar a la fiscalía, al juzgado, a los dispensarios, a la policía, porque seguramente venía la agresión y el posible femicidio. Porque ya, digamos, cuando el varón habla así sobre la mujer, es porque ya tomó posesión de ella y es un auto, es un celular, es lo mismo. Digo, hay formas psicológicas de explicarlo, pero yo siempre doy el ejemplo del auto, ¿no es cierto? Del auto y de la mujer. El auto es algo caro, valioso en nuestra sociedad, uno lo compra y lo cuida, pero cuando el auto no responde como yo quiero, que se para, que no arranca, uno se empieza a enojar. Digo, lo lustra todo, lo mima, pero cuando pasan esas cosas lo empieza a insultar, hasta le pega, hasta yo he visto gente que se sube arriba y le pega patadas cuando no arranca. Bueno, la mujer es lo mismo. Mientras la mujer responde como el varón quiere, no hay inconveniente, pero cuando la mujer empieza a pensar de manera independiente y no responder a lo que pide el varón, lo trata como un objeto. Entonces le insulta, le pega, la toma como propiedad y si no es de él, la mata. Sandro, ¿qué se puede hacer en situaciones que esté viviendo una persona de estas características que puede hacerle pensar que pueda derivar en una situación más grave o que la misma situación ya sea grave o la gente que está alrededor de estas personas? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que, en este momento, las leyes, digamos que, como dijimos, no alcanzan en este complejo panorama, pero tiene que denunciar. Si la situación es muy grave y está a punto, la persona percibe, los familiares a punto de que va a morir, tiene que llamar a la policía, digamos, la policía
está entrenada en esto, más allá de lo que decíamos recién, de los prejuicios, está entrenada y hay personas muy capacitadas y muy buenos profesionales. La otra ¿Tiene es la obligación la policía de actuar inmediatamente? Tiene la obligación de actuar inmediatamente, sí, sí, totalmente, sí, más en los casos que tienen medidas excepcionales, digamos. Medidas excepcionales es la orden de restricción de contacto. Restricción, botón antipánico. En estos momentos el botón antipánico se entrega muchísimo, digamos, justamente para prevenir riesgos. No sé, porque yo en este momento no estoy a cargo del botón, pero, digamos, en la ciudad de Córdoba había como 600, 800 botones. O sea, personas que están en riesgo de feminicidio. Tienen que denunciar, digamos, denunciar gratuitamente. Si no puede hacerlo a la persona directamente, lo tiene que hacer un familiar. Se denuncia anónimamente. Después va un equipo técnico, como decíamos recién, el juez puede tomar la medida, pero un solo indicador, una amenaza de muerte. Cuando el varón se pone muy celoso y la empieza a controlar, propiedades de violencia psicológica. Se puede denunciar no solamente violencia física, psicológica, violencia económica, violencia sexual. Son los 4 tipos de violencia que se puede denunciar hoy en Córdoba, digamos. ¿Qué se hace con esa gente? ¿Con la gente que está en peligro, que ya la policía detecta que está en peligro, o la justicia? Porque en muchos casos el problema es que no hay un lugar a donde puedan ir. Sí, en Córdoba, no sé bien cómo funciona en Río Cuarto, pero en Córdoba hay lugares de alojamiento, digamos. Están los hoteles que nosotros como órgano de aplicación de ley, las fiscalías y el Poder Judicial, digamos, la traslada con todos sus hijos, digamos. Porque hay veces que la mujer vive con su pareja, con la familia de la pareja, entonces no se puede tomar una medida de exclusión o de restricción del agresor. Entonces hay que sacarla a la mujer esa, llevarla a un hotel, que a veces están 20 días en un hotel, digamos, eso es gratuito porque lo brinda el Estado, digamos, la ley, hasta ver qué se puede hacer. Si se excluye, incluso en ciertas circunstancias se le ha dado casas, digamos, a la mujer también, porque eso es también todo un programa, digamos, del Estado que se está llevando adelante. Pero digamos, no hay que correr riesgo, hay que poner en conocimiento a las autoridades competentes, ese es el primer paso. Después las autoridades competentes sabrán qué van a hacer en ese momento, pero no hay que dejarse estar. Digamos, eso es muy común en la violencia en el noviazgo, digamos. Bueno, es cosa de la edad, a los adolescentes, bueno, pero es natural que se peleen, que él sea celoso, que le controle, que le rompe el celular. No, no es natural. No es natural. No es natural. Pónganlo en conocimiento, si no quieren hacer la denuncia, lléguense, digamos, a algún órgano estatal y planteen la situación. El órgano estatal tiene la obligación y sabrá qué hacer en ese momento. Sandro, ¿qué diferencia hay entre el Sandro Comba de antes de los arquitectos de la desigualdad de género en la cultura occidental? Llevé a mi hijo más chico de 7 años al Ni Una Menos, que en este momento, para cambiar las prácticas, empecé a cambiar las prácticas cotidianas. Mi hijo todos los días saluda, cuando se va a dormir, buenas noches a todos y a todas. Después el Ni Una Menos incorporó el todos y todos. Bueno, esas cosas, aunque parezcan mínimas, son fundamentales. Entonces, ese es el cambio mío, digamos, el cambio de ser una militancia de todos los días, digamos, esta cuestión de lograr el equilibrio entre el varón y la mujer, que es el gran desafío de este siglo. Digo de este siglo, no digo de estos años, de este siglo. Sandro, un placer realmente haberte tenido en esta mesa y muchísimas gracias. Bueno, gracias Susana y gracias a todos. Y a ustedes, por supuesto, les recomendamos darse una vueltita por este libro porque de verdad va a ser una gran satisfacción al final. Nosotros seguimos en Palabras Políticas porque tenemos mucho más para compartir con ustedes.